Y nuevamente muy buenos días a todas y a todos en esta tercera clase complementaria del primer gran curso de Tren Maya. Tenemos una sesión espléndida. En nombre de Fonatur, de SEDATU y de Gobernación e INAFED, me es muy grato darles la más cordial bienvenida a todas y a todos. Tenemos esta sala y la sala contigua y tenemos un presentador extraordinario, que es el maestro Javier Garduño, que les presentará, de verdad, Javi, lo decimos sinceramente, el gran SITU, el Sistema de Información Territorial y Urbano de SEDATU, que es un sistema muy robusto, muy potente, que alguna vez, hace algunos meses, SEDATU tuvo la gentileza de presentarnos y realmente es algo extraordinario. Gis Márquez, nuestra gran subcoordinadora, moderará. Y Agus, te pido que tú anotes las preguntas, comentarios, ojalá haya muchas, como la clase de ayer, que fue muy interesante porque creo que todas y todos participamos muchos y eso es lo que más ayuda. Está Adriana Enríquez, bienvenida Adriana, está Ana Iris Enríquez también, ambas de Fonatur, gracias por el gran trabajo. Está Marisela de ONU Habitat, bienvenida Marisela, gracias por el gran trabajo. Y sin más, le damos la voz al maestro Javier Garduño. Muchísimas gracias, Javi, por estar aquí. Con mucho gusto, Rafa, y es un placer estar aquí en esta sesión complementaria. ¿Por qué? Porque el proyecto del Tren Maya es un proyecto no solamente estratégico, sino que es un paradigma de cómo la Administración Pública Federal está atendiendo de manera muy particular las necesidades de infraestructura en una de las regiones que se había quedado rezagada, que es la región del sur-sureste. Entonces, sobre un proyecto de tal magnitud, no hay más que ponernos a trabajar en equipo para que aseguremos que los efectos que tenga este proyecto sean positivos y que realmente generen bienestar en todas las regiones y comunidades por las que atraviesa este gran proyecto de infraestructura. Y en esta ocasión, como parte de la coordinación y colaboración que estamos teniendo con Fonatur y con el gran equipo de INAFED, vamos a presentar el Sistema de Información Territorial y Urbana, que es un sistema de información que estamos desarrollando y que sabemos que puede ser una gran herramienta para acompañar todos los procesos que se van a detonar en materia de planeación territorial en los municipios del sur-sureste. Y no solo eso, estoy viendo también el chat de esta sesión, veo que nos acompañan también personas de otras localidades, de otros municipios del país. Entonces, este es un sistema que estará disponible para todos los municipios mexicanos, entonces siéntanse parte también de esta construcción colaborativa. Le pido también a esta Gisela si me puede dar permisos para compartir pantalla a fin de iniciar ya con la presentación. Perfecto, ahí va. Entonces, bueno, ¿por qué datos en el territorio? Decidimos tener esta imagen, que será la imagen institucional del sistema. Es una imagen que, como pueden ver, refleja el país y refleja capas de información, y eso es uno de los principales elementos de este sistema, por lo cual les presento de manera muy esquemática cuál va a ser los temas que vamos a estar revisando en esta sesión. En principio, una introducción y un marco normativo, es decir, de dónde se desprende este sistema, cuáles son las atribuciones que tiene la federación y cuáles son las que tienen los gobiernos locales para hacer un uso y aprovechar este sistema de información. Después veremos qué es el SITU, cómo lo estamos conceptualizando, cómo fue que llegamos a él, y pasaremos también a, como un tercer tema, cuáles son las etapas que ha involucrado esta construcción. Hemos tenido pues mucho acercamiento, mucha comunicación con expertos, especialistas, por ejemplo el INEGI, el Centro Geo, que es un centro también de CONACYT que está enfocado y especializado en estos temas que tienen que ver con los sistemas de información geográfico. Pasaremos al tema número 4, cómo es que estamos construyendo el SITU, y finalmente terminaremos esta sesión revisando algunas de las consultas temáticas que proveen información que sabemos que pueden ser un elemento fundamental, como ya decía yo, para acompañar todos los procesos de planeación territorial. Y ya por último, a manera, digamos, de conclusión, mencionaremos un proceso que también estamos desarrollando de la mano del INAFED y de la Secretaría de Gobernación para que podamos eventualmente multiplicar el número de instrumentos de planeación que hoy en día se tienen en el país, y para lo cual es importantísimo este curso que se está llevando a cabo en el marco del Tren Maya, porque lo hemos platicado tanto con INAFED como con Fonatur. Es un mecanismo que nos permite ir
reforzando los conocimientos, las capacidades y el entendimiento de qué es lo que buscamos con la planeación territorial, de modo tal que en un segundo momento tengamos ya todos los instrumentos de planeación actualizados en la región del sur-sureste. Sabemos que ya hay un avance muy importante. Fonatur ha tomado la batuta en este tema y sabemos que gracias al apoyo de ONU Habitat ha logrado también actualizar varios de estos programas, varios que están todavía en fase de publicación, y esto es simplemente algo más que abona a esa gran estrategia para que el ordenamiento territorial de la región del sur-sureste esté perfectamente trabajada y que tengamos como aliados y aliadas estratégicos a los funcionarios públicos de los municipios del Tren Maya, en donde habrán estaciones o paraderos, de forma que tengamos los impactos positivos asegurados en el corto y mediano y largo plazo. Así que empiezo con una breve introducción. El sistema de información territorial y urbano está concebido como una herramienta que permite recopilar, organizar, integrar, difundir y actualizar distinta información que es fundamental para la planeación territorial. Estamos hablando de información geográfica, información documental, información estadística, así como indicadores que nos permiten dar seguimiento de cómo está nuestro país en materia de ordenamiento territorial, cómo están creciendo o no tan creciendo tanto las zonas urbanas, qué impacto se tiene sobre el territorio, qué reservas territoriales estamos dejando, y todo eso finalmente implicará un mecanismo de monitoreo de los distintos componentes que forman parte de esta política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que está encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De esta manera, el propósito del sistema es constituirse como la principal herramienta para que la decisión que tomen las autoridades locales sobre el territorio esté basada en datos, esté basado en evidencia y esté basada en información de todo lo que corresponde al ordenamiento territorial, incluido el desarrollo agrario, el desarrollo urbano y la vivienda. Y hago énfasis también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo agrario, porque sabemos que nuestro país es un país de los pocos en el mundo, si no es que el único, que tiene 3 modalidades en su forma de definir la propiedad sobre el territorio. Tenemos la propiedad privada, tenemos la propiedad de lo público, lo que pertenece al Estado en sus diferentes niveles de gobierno, pero también tenemos la propiedad social, y esa propiedad social, como bien sabemos, se está principalmente en las regiones con una fuerte presencia de población indígena, como es la región del sureste. Por eso tener consideraciones específicas para el tema agrario es de particular importancia en el marco de este proyecto estratégico que es el Tren Maya. Finalmente, el SITU será una plataforma en la cual los gobiernos municipales, y no solamente, sino que también el público en general, encontrará información básica que sirva de apoyo para la planeación y para la ejecución del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. En ese sentido, comentarles que la plataforma será una plataforma abierta, de libre acceso, y que estará disponible para toda la población, no solamente para funcionarios locales, sino también para investigadores, personas de sociedad civil, colectivos, gente que quiera saber cómo se está comportando nuestro territorio y que quiera acceder a las capas de información fundamentales para entender qué es lo que está sucediendo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros sistemas urbanos rurales, en nuestras macroregiones y en el país en su conjunto. Así que inicio ya con lo que implica el marco normativo. El sistema finalmente está establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esto fue una de las innovaciones que tuvo la ley a partir de su modificación en el año 2016. ¿Por qué es importante la reforma a la Ley de Asentamientos de 2016? Porque finalmente corresponde a una revisión integral que se hizo a esta ley que no había tenido una modificación integral desde los años 70. Entonces, imagínense que estábamos desactualizados en materia de un marco normativo desde los años 70 y México se puso al día a partir del año 2016, algo que fue anunciado con bombo y platillo también en el contexto de Hábitat 3 que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador. Así que nuestro nuevo marco normativo plantea una serie de herramientas, de instrumentos, de sistemas y de procesos que tenemos que cumplir tanto la federación como las entidades federativas y los municipios. En el caso específico
de la Federación, en el artículo número 8 de esta ley, se establece de manera muy clara que le corresponde a la Secretaría crear y administrar este sistema de información de conformidad a lo que está previsto en esa misma ley. ¿Y qué está previsto en esa misma ley? Eso lo vemos en el artículo 97, en donde se establece que este sistema finalmente tiene lo que yo ya les comenté, el organizar, actualizar y difundir información e indicadores sobre el ordenamiento territorial. Y esta tendrá que estar disponible para consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros registros e inventarios sobre el territorio. Esto es muy importante porque mucha información efectivamente se produce a nivel nacional y para ello sabemos que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, es un actor fundamental porque son ellos quienes producen la mayor parte de información de escala nacional. Como seguramente saben, en el año 2020 hubo un levantamiento de un nuevo censo, con lo cual hoy en día el país cuenta con información actualizada a nivel manzana que nos permite un entendimiento muy profundo y muy específico de cómo está la población y cómo está el territorio en todos los municipios del país. Así que este sistema de información territorial y urbano es también un mecanismo que permite generar e interactuar con la información que provee el INEGI, pero no solamente ello, sino con la información que producen y que tienen bajo resguardo las entidades federativas y los municipios, lo cual permite complementar este gran rompecabezas que es el país y del cual podemos ver capas de información que complementan este gran mosaico que es nuestro México. Ahora, ¿qué le toca a las entidades federativas y a los municipios? De acuerdo al artículo 11 de esta ley, le corresponde a los municipios que soliciten la incorporación de sus planes y programas de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, en este sistema de información territorial. Por ello es indispensable que las autoridades estatales y municipales, así como de las alcaldías de la Ciudad de México, proporcionen no solamente copia de esos documentos, sino la información cartográfica que se desprende de estos programas. ¿Por qué? Porque el análisis de la información es mucho mejor cuando se realiza con un sistema de información que permite analizar capas, hacer análisis, hacer buffers, interactuar con muchos de esos datos que si tuviéramos en un documento no nos permite su interoperabilidad y su intercambio. De ahí la importancia que les sumemos a ustedes como funcionarios, como funcionarias del nivel municipal, para que puedan entender lo que implica este sistema y cómo ustedes son parte de él, porque pueden sumar la información que tienen bajo su resguardo de forma que nos permita complementar, como ya decía yo, este gran rompecabezas que es nuestro país. Ahora, ¿qué le toca a las entidades federativas y a los municipios? El artículo 23 es muy claro que la planeación y la regulación del ordenamiento territorial se lleva a cabo de conformidad a lo que está previsto en nuestro Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, así como la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que recordarán que ya tuvimos también como parte de este curso una clase específica de la Estrategia Nacional. De ahí su importancia y cómo lo estamos vinculando como una especie de paraguas que permite definir lineamientos específicos para las 6 macrorregiones que contempla esta estrategia, así como para sus 20 sistemas urbano-rurales. También tiene que hacerse esta planeación de conformidad a lo que está previsto en los programas estatales de ordenamiento territorial, así como los programas de zonas metropolitanas, los planes o programas de desarrollo urbano y los planes que se derivan de estos planes o programas, como pueden ser los programas de centro de población, los PAR simplificados de planeación territorial. Y aquí es importante señalar, y por eso está en negritas, que ustedes, que el hecho de que ustedes provean sus planes y programas es algo obligatorio que tiene que incluirse en este sistema. Así que colaborando, compartiendo información, es cuando vamos a poder tomar decisiones mucho más informadas sobre nuestro territorio. Y de ahí, insisto, la importancia de que nos acompañen, no solamente en el desarrollo del sistema, sino en su completa ejecución, implementación y operación. Ahora bien, pasamos a ustedes el SITU y cómo lo vemos como una herramienta que permite establecer un mecanismo que comunica las áreas, dependencias e instituciones que generan información con la política pública de ordenamiento territorial.
¿Por qué es importante esto? Porque, como ya lo mencionaba yo, hay dependencias y entidades y organismos autónomos, como puede ser el INEGI, que publican información, pero si esa información no se utiliza para la ejecución de políticas públicas, es información que no sirve más que para llenar reposos, es pasar de los datos a la planeación, de la planeación a la ejecución de proyectos y de la ejecución de proyectos a la evaluación, de modo que podamos asegurar que estos proyectos de infraestructura corresponden a una planeación del territorio, que la planeación del territorio corresponde a evidencia y datos, y que todo ello se va a realizar en un mecanismo que evalúa, que así como lo dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo, no dejamos a nadie fuera y no dejamos a nadie atrás. De ahí la importancia de los datos, de la información, de los planes, de las carteras de proyectos que se deriven de esos planes y de cerrar el círculo asegurando en el territorio, no está dejando a nadie fuera, porque nos tenemos que enfocar sobre todo en la población que no se ha visto beneficiada de estos grandes proyectos de infraestructura y de estas grandes transformaciones que está viviendo el país. Así que este mapa conceptual son solamente 3 grandes círculos y componentes, pero en cuyos traslapes podemos ir definiendo ciertos elementos que nos van a facilitar la comprensión del territorio y la articulación de políticas sobre él. Empiezo con el verde. La cartografía son capas de información. Esas capas de información solitas no sirven más que para poner un mapa de colores. Pero cuando hacemos que esa cartografía interactúe con otros elementos es cuando podemos generar la información que genera valor y que finalmente provoca cambios sobre el territorio. Voy al segundo tema, las estadísticas y los indicadores. Ahí tenemos muchas fuentes de información y podemos, por ejemplo, poner en este sistema muchos de los elementos que hoy en día tenemos en el país, tanto la ENOT como el Programa Nacional, indicadores a los cuales la Secretaría le tiene que dar seguimiento para asegurar que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto y un resultado. Esos indicadores, cómo se está comportando el territorio, es fundamental para poder decir dónde estoy yo parado como municipio y hacia dónde quiero dirigir los esfuerzos a futuro. Y finalmente, el círculo rojo, los instrumentos normativos y de planeación. Aquí es en donde están los planes y programas, en donde está, por ejemplo, también tanto el ENOT, de programación, como pueden ser, y quizás aquí varios municipios los conozcan, los planes de acciones urbanas. Los planes de acciones urbanas que utilizamos en la Secretaría para definir una cartera de proyectos que pueda recibir recursos de nuestro programa de mejoramiento urbano, finalmente es un documento, es un instrumento que mediante datos e información establece una prelación, ¿no? ¿Cuáles son las brechas, ¿no? ¿Cuáles son los rezagos que existen sobre el territorio? A partir de ahí se identifican polígonos. El polígono te indica dónde hay que priorizar ciertos proyectos de inversión y ahí es en donde estamos destinando los esfuerzos en materia de equipamientos urbanos, como pueden ser parques deportivos, mercados, escuelas, centros culturales, centros de atención para el desarrollo infantil, etcétera, etcétera. Y otros instrumentos también de planeación son evidentemente los planes y programas de desarrollo urbano. Y ahí también sabemos que México tiene un gran reto. ¿Por qué? Porque menos del 20% de los municipios del país tienen publicados o actualizados estos instrumentos que finalmente permiten definir dónde sí se puede urbanizar, dónde no se puede urbanizar y las intensidades y las mezclas que se tienen que dar para saber cuál es el destino que se le da a ese suelo. ¿Y por qué es importante eso? Porque aunque el suelo sea privado, el suelo tiene una función social. Así que alguien puede decir, este predio es mío, pero ese predio es mío sí y solo si su uso y destino se da en el contexto de una visión amplia de que todo mundo tiene derecho a la propiedad, pero finalmente vivimos en una colectividad y para lo cual hay que entender que los impactos que tengamos en nuestra parte de territorio puede incidir de manera positiva o negativa en lo que está alrededor. Por eso definir las intensidades. Si yo en un predio puedo hacer 5, 10, 15, 20, 30 o 50 niveles,
tiene implicaciones sobre lo que está alrededor, porque si yo hago un edificio de 50 pisos en donde solamente hay edificios de 2, 3 pisos a su alrededor, eso va a tener un impacto. De ahí la importancia de definir los usos del suelo, entendiendo que el suelo tiene una función social. Y ahora les voy a explicar los traslapes entre los 3 elementos que yo les he comentado y cómo eso preconfigura ciertos elementos que estarán definidos en el sistema. ¿Qué pasa cuando combinamos cartografía, es decir, mapas, con estadísticas e indicadores? Ahí podemos generar mapas temáticos. Si yo tengo, por ejemplo, una capa que me habla de cómo están, ¿no?, las distintas manzanas de mi municipio, pero yo lo junto con una estadística o un indicador, por ejemplo, cuál es el rezago que hay en esas distintas manzanas, yo puedo identificar efectivamente dónde tengo que priorizar la acción pública. De ahí la importancia que tengamos capas actualizadas e estadísticas e indicadores que tengan una comprensión integral de ese territorio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos capas de información, es decir, mapas, ¿no? Mapas sobre el territorio y también en donde se traslapa con instrumentos normativos o de planeación? Ahí yo puedo generar un mapa normativo. ¿Cuál es el principal mapa normativo que tenemos en nuestro país? Finalmente son los catastros. Los catastros son un mapa normativo porque establecen una delimitación de un polígono, pero que tiene un atributo, ¿no?, que está previsto en una ley. Entonces, esos mapas normativos nos hablan de ciertos elementos sobre el territorio que tienen una función especial y del cual tenemos que poner particular atención. Ahora, cuando se juntan las estadísticas y los indicadores con los instrumentos normativos y de planeación, ahí podemos generar documentos de soporte. Fichas, ¿no?, por ejemplo, de cómo está hoy en día una zona metropolitana, cuál es su población, cómo se ha desarrollado, qué municipios la conforman, cuáles son las unidades económicas que hay en ella, dónde están localizados los principales equipamientos, y así podemos generar un documento de soporte que nos dé una comprensión inicial de un territorio como puede ser una zona metropolitana. Finalmente, ¿qué sucede en el traslape tanto de las capas cartográficas, de los instrumentos de planeación y de las estadísticas e indicadores? Ahí podemos definir modelos de ocupación sobre el territorio. Por ejemplo, nosotros hemos hecho varios modelos que nos hablan de cuáles son las principales aptitudes que tiene que tener ciertos predios sobre el territorio. Hablar de lo que hicimos en colaboración con el Corredor Interoceánico para definir los PODEBIS, los polos de desarrollo para el bienestar. Para poder definir un polígono que tenga una función, necesitamos crear un modelo de ordenamiento territorial que nos defina, a partir de la elección de ciertas variables, qué es lo que yo quiero buscar. En el caso de los PODEBIS, buscábamos ubicación, conexión y accesibilidad a toda la infraestructura que hoy en día se cuenta en esa región. Entonces, cuando uno define ciertas variables, utiliza información, utiliza mapas, utiliza cómo está definido el uso de esos polígonos y del suelo para finalmente tener un modelo de atención que nos permita conocer y saber cuál es la mejor vocación que le podamos dar a ciertos polígonos y predios que hoy en día existen en nuestro territorio. Así que ese es de manera muy conceptual cuáles son los distintos elementos que nos va a proveer ese sistema y por qué la importancia de irlos analizando, conceptualizando y operacionalizando de forma que podamos pasar a lo que queremos. Proyectos, acciones, políticas sobre el territorio. Pero si no tenemos información que nos permita planear y la planeación no nos permite definir qué hacer primero y qué hacer después, no sabemos por dónde empezar y eso nos puede perder en un laberinto burocrático, ¿no?, de oficios y temas que finalmente no nos aseguran que la acción pública tenga un efecto sobre la vida de la gente. Así que, ¿qué genera el sitio? ¿Cuál es el esquema general de Infito? Tenemos muchas plataformas. Hoy en día muchas entidades federativas y algunos municipios tienen ya sus sistemas de información. Lo que queremos es que el sistema de información territorial y urbano se conecte con estos sistemas, interopere, comparte información, de modo que podamos tener, como ya lo veíamos, distintos módulos. Una biblioteca documental, un módulo de estadísticas e indicadores, un visualizador geográfico, que es una gran geodatabase que mediante servicios web permite presentar información en un navegador, prendiendo y apagando capas, de modo que podamos no solamente tener acceso a la información
que tiene bajo resguardo la Secretaría, sino la que tiene el INEGI, la que tienen los registros y catastros, la que tienen las autoridades municipales, la que tiene el SENAPRED, por ejemplo, en materia de riesgos, todo ello alineado al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, un sistema que también está previsto en la ley y del cual el INEGI es su coordinador. Ahora pasamos a las distintas etapas que hemos tenido para la construcción de este sitio. Estamos ya en la tercera fase. Para llegar a esa tercera fase del desarrollo, es decir, tener programadores que estén haciendo código y que sepan qué van a programar, tuvimos que haber hecho dos fases iniciales. Iniciamos con una fase de diagnóstico. En esta administración dijimos, no podemos crear sistemas por crear sistemas, como se hacía anteriormente. Cada dependencia, incluso al interior de la Secretaría, cada área, cada dirección general tenía su propio sistema y gastaba un dineral en crear un sistema que no se comunicaba, no interactuaba con los propios sistemas de la Secretaría. Entonces lo que dijimos es, necesitamos saber dónde estamos parados, cuáles son los sistemas que utilizamos, cuáles son los sistemas, quién los usa, qué información está disponible, cuáles son los que se han implementado, qué bases de datos existen, cómo se interconectan entre ellos y comparten información, qué infraestructura tecnológica está disponible y cuáles son las buenas prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, para definir los alcances del sistema que nosotros queremos y que además lo tenemos que hacer en el contexto de una política de austeridad republicana que implica ser muy eficientes en el uso de los recursos públicos. Hoy en día, el desarrollo del sistema no ha implicado más que mi trabajo, el trabajo de muchas direcciones generales y de equipos que estamos metidos de lleno desarrollando este sistema. No estamos haciendo grandes contrataciones de despachos y de grandes contrataciones, sino que lo estamos haciendo realmente en un equipo colaborativo y utilizando una asesoría y una cooperación técnica que nos ha brindado el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, ¿qué hicimos en la fase 2? Identificar y clasificar a los distintos usuarios del sistema. ¿Quiénes son los usuarios al interior y quiénes son los usuarios al exterior que pueden hacer uso de esta información y qué estarían buscando de un sistema de esta naturaleza? Porque, insisto, no solamente es publicar, ¿no?, y decir, ya cumplimos con lo que dice la ley, sino que tenemos realmente que basar la infraestructura, tanto tecnológica como operativa del sitio, en las necesidades de los usuarios y de las usuarias. Por ello es que hicimos esta identificación, esta clasificación, para finalmente llegar a esta fase de desarrollo, el diseño del sistema, ¿no? Que esto es algo que no se ve, pero implica mucho trabajo. Programadores, desarrolladores, gestores de proyecto que están día y noche trabajando, haciendo código para que tengamos hoy en día ya un avance muy significativo en ello. ¿Y qué también implica el desarrollo de un sistema? Implica procesos, porque si hacemos un sistema sin tener procesos claros, corremos el riesgo de tener algo que sí se vea bonito, pero que no funcione. Por ello es que también estamos trabajando en lineamientos para estandarizar esa información, porque para que el sistema sea útil, necesitamos que todo mundo sepa qué es lo que hay detrás de una capa de información, que todos los metadatos, es decir, la descripción de cada una de las columnas que cuenta la información cartográfica y estadística, esté plenamente identificada y estandarizada para su interoperabilidad con otros sistemas de información. Para ello, les voy a presentar de manera muy sucinta qué hemos hecho. Hemos tenido reuniones con todas las áreas de la Secretaría en donde nos han aportado su experiencia, su expertise, sus conocimientos, sus ideas, sus visiones, sus propuestas y también sus expectativas de lo que tiene que tener el sistema. Y además de ello, hicimos también un gran taller a nivel nacional, cuando todavía nos podíamos ver en persona, para identificar los requerimientos con representantes de las entidades federativas y de algunos municipios. Entonces tuvimos un gran taller en donde nos dijeron cuáles eran sus expectativas y cuáles son los principales elementos que tenía que contemplar este sistema. Ahora bien, ¿cómo lo estamos construyendo? Hay que integrar muchísima información al sistema generando los 4 tipos, ¿no?, macro de información. La información geográfica, que implica capas vectoriales en formatos estándar que se conocen como archivos SHP o archivos SHAPE. Modelos de elevación, imágenes satelitales, fotografías aéreas y servicios web. Lo que nos permiten los servicios web finalmente es acceder a otras fuentes de información cuando
el repositorio no reside en la Secretaría, sino que reside en otras fuentes de información, como puede ser el INEGI, como pueden ser las entidades federativas o como pueden ser otras dependencias de la Administración Pública Federal. Información documental, ya lo habíamos comentado, ahí son leyes, normas, artículos científicos y otros que también pueden ser buenos referentes para que los municipios tengan a la mano datos e información, y en este caso documentos, para llevar a cabo sus actividades de planeación. Información estadística, como puede ser información de población, de vivienda, de economía, de grupos vulnerables, todo lo que implica la perspectiva de género, los riesgos como un elemento fundamental para tomar en cuenta en la planeación territorial. Y por último, los indicadores, como son indicadores del bienestar, de marginación, de rezago, de desarrollo humano, socioeconómico, de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo estamos construyendo este sistema? Es un proceso que, como ya les decía yo, implica homologar y estandarizar información. Porque si esa información no tiene cierto nivel de homologación, es muy difícil que podamos interactuar con ella. Por eso, una de las partes que han implicado más trabajo ha sido cómo estandarizamos esa información con base en las normas técnicas que ha definido el INEGI para su interacción, su intercambio y su interoperabilidad. De ahí pasamos a distintas capas estandarizadas que definen una serie de archivos, que todo eso se tiene que verificar mediante un mecanismo automatizado que nos permite definir si la información ya está en un nivel que nos permite integrarla a una infraestructura de datos espaciales que finalmente es un visor geográfico. Es una especie de Google Maps en donde podemos apagar y prender capas de todo digamos, el repositorio que hoy en día tenemos en esta secretaría. Entonces, como ven, esto implica muchos procesos de entendimiento que permiten dar a los gobiernos municipales fuentes de información muy precisas, muy puntuales y que han pasado por todo un mecanismo de verificación de su consistencia y de su pertinencia. Ahora, ¿cómo integramos y cómo nos aseguramos que estemos conectándonos con información actual, actualizada y que nos permita una toma de decisión adecuada sobre el territorio? Tenemos un módulo de documentos, ¿no?, que interopera con nuestro módulo de estadísticas y que al final se conecta con nuestro visor geográfico. Todo ello genera un mecanismo de entendimiento de la información que presenta, ¿no?, fichas de información específica para cada municipio, que eso sabemos que es un elemento que auxilia y ayuda los mecanismos de planeación que hoy en día están realizando los municipios, porque tenemos ya definidas los elementos de ciertas fichas que tienen que tener todos los municipios. Entonces, esa definición, ¿qué desplegamos, qué mapas desplegamos, qué información de estadísticas desplegamos y cómo la empezamos a formar en un documento, implica, ¿no?, cierto valor agregado que va a dar el sistema para que los municipios ya no se tengan que preocupar por tener información actualizada y pertinente para realizar sus actividades de planeación. Lo que tiene que preocuparse los municipios es cómo generar procesos de participación a nivel local. Los retos técnicos para acceder a la información ya no deben de ser una limitante para tener instrumentos de planeación. Lo que sigue para los municipios es generar procesos que permitan tener acuerdos políticos, sociales, colectivos y comunitarios de qué quieren para sus municipios. ¿Por qué? Porque la información geográfica, estadística, cartográfica ya no es una limitante para ellos, o ya no lo será cuando publiquemos el sistema, sino que tendrán que ellos enfocar sus baterías y sus recursos a otros aspectos como puede ser detonar estos mecanismos de concertación con las fuerzas vivas de los municipios. Pueden ver ya cómo se empieza a ver el sistema. Esto ya es el desarrollo, cómo vamos a tener distintos elementos como son la planeación municipal, que eso va a generar una ficha para que los municipios tengan a la mano un diagnóstico de su territorio y se puedan comparar de cómo están vis a vis otros municipios de su entidad federativa y del país. El análisis geográfico, que será una infraestructura de datos espaciales, las estadísticas, la consulta documental, la carga de los metadatos y todo ello con este diseño que es muy atractivo para las usuarias y los usuarios que tendrán acceso a este sistema. Aquí pueden ver más o menos cómo se empieza a ver el análisis geográfico. Como ven, es un mapa del país que permite cargar muchas capas de información, analizarlas, hacer análisis básicos como pueden ser buffers, como pueden ser seleccionar ciertos atributos. Por ejemplo, yo quiero definir
cuál es, ¿no?, un barrio y quiero saber cuánta población vive en ese barrio. Yo nada más tengo que seleccionar ese polígono y me va a dar en automático ciertos datos de información estadística, de población, económica, cuáles son las unidades económicas en ese barrio o en esas manzanas, y todo ello, digamos, de una forma que permite esa interacción con muchas fuentes de información que ya están disponibles en nuestro repositorio institucional. Aquí les presento algunas de las capas prioritarias, es decir, los conjuntos de datos junto con su fuente y su año de actualización, que permite ir sumando en ese gran visor geográfico distintos elementos para tener un entendimiento muy integral del territorio. Por ejemplo, cuáles son las áreas naturales protegidas, todo lo que es el Censo General de Población y Vivienda, incluyendo la información a nivel manzana, AGEB, municipio, entidad federativa, todo el marco geoestadístico nacional que realiza el INEGI, todo lo que tiene que ver con el directorio de unidades económicas, lo que implica la accesibilidad a localidades con carreteras pavimentadas, el índice y grado de marginación, los datos topográficos, los fenómenos geológicos, el inventario de viviendas, cómo está el tema de salud, de la Red Nacional de Caminos, información sobre riesgos, el sistema urbano nacional, si hay o no sistemas de transporte masivo, las zonas de consolidación urbana y los sistemas urbanos rurales. Por decir, un subconjunto de 20 capas prioritarias de aproximadamente 600 capas que van a estar disponibles desde el día 1 de este sistema. Homologar y estandarizar estas 600 capas ha sido todo un reto y nos alegra mucho que eso sea parte de la información que genera valor agregado, porque tendrán acceso cada uno de los municipios a todas estas capas de información, las podrán descargar, las podrán analizar y podrán hacer de ello un mecanismo fundamental para tomar decisiones sobre su territorio. Aquí pueden ver también algunas de las estadísticas e indicadores, esto es cómo se está ya desarrollando el sistema, qué opciones, digamos, estamos previendo para la descarga de la información, cuáles son los principales indicadores y estadísticas que creemos son fundamentales para un seguimiento y un monitoreo sobre el municipio. Estas son algunas de las estadísticas prioritarias que tienen que ver tanto con riesgos, con agua, emisiones contaminantes, las características de las localidades, algunos indicadores de movilidad, cómo están los temas de salud, la incidencia delictiva, temas que tienen que ver también con la política social, también todo lo que tiene que ver con la política educativa. Es decir, estamos sumando muchísimas fuentes de información para no solamente saber cómo está el desarrollo urbano, sino también saber cómo están accidentes de tráfico, cómo está la delimitación de zonas metropolitanas, los censos económicos, todo eso van a poder tener acceso ustedes desde el propio sistema para generar ese entendimiento que no solamente vaya de lo territorial, sino que también implica lo social, lo económico y lo ambiental. Aquí también pueden ver algunos de los documentos que ya estamos incluyendo como parte del repositorio. Son muchos documentos que pueden ser de buenas referencias, artículos académicos, cosas que han publicado organismos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces también será una gran fuente de información si es que hay personas, especialistas, académicos, funcionarios que tienen interés en conocer ciertos elementos que pueden verse reflejados en una capa de información, pero también tener estos otros documentos de soporte si es que tienen el interés de conocer otras fuentes de información. Sitios de interés que están relacionados, como puede ser el sistema de información geoespacial del registro del catastro rural, es decir, todo lo que implica la gestión de la propiedad social, que como ya decíamos es de particular interés para localidades y municipios del sur-sureste, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Mapa Digital de México, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos que detone este sistema? Una planeación colaborativa, en donde la federación establece la visión. ¿Cuáles tienen que ser los lineamientos para la planeación territorial en las regiones, en los sistemas rurales, en las zonas metropolitanas? Y a partir de ahí generar un diálogo con la ciudadanía, que va a ser sin duda una atribución local, una responsabilidad de los municipios, pero del cual nosotros como SEDATU queremos proporcionarle información que pueda ser utilizada en estos procesos participativos para que la planeación se dé de la mano de las personas.
Así que aquí pueden ver nada más un ejemplo de bases de datos que hemos integrado, de capas de información. Aquí está como un ejemplo nada más el municipio de Campeche, que podemos acceder a su delimitación territorial y a partir de ahí ir cargando información, ¿no? Cómo está la población, cómo están las unidades económicas y todo eso, digamos, con una experiencia de usuario que permite que el sistema sea amigable, que tenga un manual de usuarios y que sea muy fácil su utilización por parte de las autoridades locales. Otro caso, el municipio de Chemax en Yucatán, y ese es solo, digamos, un primer vistazo. Actualmente estamos ya en un avance del 75% de este sistema. Esperamos a finales de este año tener su publicación para que ustedes en la región del Tren Maya nos ayuden no solamente a utilizarlo, a difundirlo y a convertirlo en una verdadera herramienta que provee información fundamental para lo que va a seguir y para lo cual sabemos que seguiremos trabajando de la mano, tanto con INAFED como con Fonatur, para que esto se convierta en instrumentos de planeación y después en proyectos específicos, en acciones concretas, en esquemas de política social y de bienestar, en una cartera de proyectos bien definida para que estemos generando estas transformaciones y estos territorios de paz y bienestar con base en datos en territorio. Así que yo con esto terminaría, dejando un breve espacio para dudas, preguntas, respuestas y sugerencias, y muy contento de estar participando en esta capacitación en la importancia de tener datos en territorio como un mecanismo fundamental para avanzar en la planeación y en la definición de proyectos específicos sobre nuestro gran país. Así que muchísimas gracias, espero que haya sido un buen vistazo del sitio y estoy atento a sus comentarios, dudas y preguntas. Muchas gracias. Gracias al maestro Javier Garduño, muchísimas gracias a ti, Javi. Extraordinario el sistema, como extraordinario el gran trabajo de SEDATU. De verdad, mira, hay muchos especialistas aquí, colegas, mujeres y hombres que están comentando. Si nos permites, quisiera que Agustín te lea algunas de las preguntas. Todas son importantes, te mandaremos hoy mismo una relatoría, Javi, y que tú respondas las que tú puedas en estos minutos, pero nada más reiterar esto desde nuestra perspectiva. Hay un viejo concepto que dice información es poder, pero esa idea está inacabada, porque lo que te da posibilidades, entendiendo al poder como posibilidades buenas, de buenas acciones, es la información adecuada. Y el situ será la información adecuada. Enhorabuena, Javi. Nosotros difundiremos de manera permanente al situ. Celebramos el trabajo que han hecho. Es muy complejo esto. Y de veras, muchas gracias. Y para el magno proyecto de Tren Maya, pues esa invitación que tú haces para que lo difundan, lo utilicen, para que el sistema sea vivo. Pues Garduño a la SEDATU, y te pediría, Agus, si tú nos lees los comentarios, las preguntas, las sugerencias, repito, que el maestro Javier escoja las que él considere y le mandaremos hoy una relatoría de todas y cuenten con esas respuestas. Adelante, por favor. Claro que sí, Rafa. Nuevamente muy buenos días a todas y todas. Sí hemos, bueno, la explicación del situ del maestro Garduño sí generó muchos comentarios, muchas dudas también, hay que mencionarlo. Y vamos a dar paso a comentar algunas. Dice Enrique Borton Mendoza, ¿cómo ha hecho falta una herramienta como esta? Muchas gracias. El ingeniero Adolfo López, la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 4 de principios, engloba todo lo que los municipios requieren en materia de planeación territorial. Y José Mondragón pregunta, hubo una reforma en 2021 del artículo 42 de la Ley General de Asentamientos Humanos, en donde se definirían los esquemas simplificados para localidades de menos de 150,000 habitantes. Eliminando esta distinción, sin embargo, se siguen considerando en el artículo 23. ¿Cuándo aplican los esquemas simplificados? Adelante, maestro Gordon. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de responder tanto las preguntas que hizo ahorita Agustín como algunas otras que estuve verificando en el chat. Vi digamos, una pregunta de si es obligatorio utilizar el sistema para hacer la planeación. Y ahí decirles que no es obligatorio utilizar el situ para generar mecanismos de planeación.
Creemos que sería ideal que se usara porque estamos muy orgullosos de todo lo que hemos juntado en este sistema, capas de información, fuentes, documentos, estadísticas, pero su uso no es obligatorio si es que los municipios ya cuentan con esa información, porque la mayor parte de ella es de acceso público. No toda está estandarizada y homologada para su óptimo, digamos, utilización e interoperabilidad, pero no es obligatorio su uso para planear el territorio. Lo que sí es obligación es que una vez que los planes y programas estén publicados, sí es obligación de las autoridades municipales compartirnos esa información para que nosotros la subamos al sistema. Entonces, ambas cosas se podrían, digamos que sí hay una obligación, pero la obligación no es para planear, sino ya teniendo un programa, es obligación compartir la información, de modo que tengamos un solo repositorio de información territorial, no necesariamente un solo mecanismo o instrumento para planear. Y en segundo lugar, comentar lo que decía Agustín respecto a los esquemas simplificados. Eso finalmente depende de lo que esté definido tanto en la normatividad estatal como sus propios programas y planes. Si hoy en día esos planes, digamos, esos esquemas simplificados no se contemplan en la norma estatal y no están previstos en los instrumentos de planeación, es muy difícil su implementación. ¿Por qué? Porque incluso en municipios y entidades federativas en donde hay instrumentos muy ambiciosos para gestionar el suelo y el territorio, el hecho de que estén en norma no implica su uso. Hay, ¿no?, una variedad muy grande de, digamos, de esquemas para gestionar el territorio, mecanismos de recuperación de plusvalías, mecanismos de contribuciones de mejoras que hoy en día están previstos tanto en la ley general como en leyes estatales y municipales y no necesariamente se utilizan. Por eso la importancia, y lo ha, digamos, subrayado de manera muy clara nuestro secretario, de que cada vez necesitamos que un mayor número de municipios tengan sus plan puntual los instrumentos que son pertinentes de conformidad a la situación que hoy en día persiste en el municipio y al diagnóstico que tengan tanto las autoridades locales como nosotros de cuáles son los retos que se tienen ahí y a partir de ahí articular la pertinencia de los instrumentos simplificados o no de gestión del suelo cuyo ejecución es una atribución local. De ahí la importancia, insisto, de que sus programas estén actualizados y que sus programas estén basados en evidencia, de forma que podamos tener la selección, ya cuando desarrollemos estrategias que sean pertinentes de acuerdo a cada. Acá estaría respondiendo las dos principales preguntas, pero todavía tenemos un poquito de tiempo, así que con gusto si hay algún otro cuestionamiento, nos quedamos aquí atentos a sus reacciones. Muchas gracias, Javi. Había una compañera regidora de Mérida que me hubiera interesado que hiciera un comentario, pero creo que salió. Pero a ver, ¿quién quiere hacer uso de la voz, Agus o Gis, por favor? Y claro, también lea algunas otras preguntas, las que tú consideres, Agus, y repito, le vamos a mandar la relatoría completa al maestro Javier Garduño. Claro que sí, Rafa. Creo que también otras de las preguntas, por ejemplo, de Sergio Nochebuena, es si los investigadores y académicos tendrán acceso a este sistema para integrar datos de sus investigaciones al respecto, maestro Garduño. Es decir, ¿quiénes estarían consultando esta información de una vez para dejarlo con mayor precisión? Sí, comentarles que el sistema va a ser de libre acceso, entonces lo pueden consultar tanto personas, digamos, en las comunidades, investigadores, academia. Vamos a tener un módulo específico para la planeación municipal, pero cualquier persona va a poder acceder a este sistema. Veo también una pregunta, ¿no?, de cómo los municipios podrán acceder al sistema considerando que esto implica costos. Pues digamos que el único costo es tener una conexión a internet. Fuera de ello, si el municipio cuenta con una conexión de internet, ustedes van a poder entrar en algún navegador, en cualquier navegador, hacer uso del sistema, descargar la información. Así que esto evidentemente implica pues que también cerremos esas brechas de acceso y asegurarnos que todos los municipios tengan una conexión a internet y tengan equipos de cómputo no tan desactualizados de forma tal que puedan acceder, porque fuera de tener una conexión a internet y un equipo, digamos, de cómputo o equipo móvil con ciertas características, no hay ningún limitante en su acceso y en su uso. De ahí, insisto, la importancia de que nos ayuden a esa difusión, porque en tanto haya conexión a internet, van a poder acceder a este sistema de información territorial y urbana. Muchas gracias, maestro Garduño. Creo que aquí es importante también destacar
que es atribución de cada uno de los municipios contar con su plan o programa de desarrollo urbano municipal. Creo que esta plataforma va a contribuir respecto a ciertas capas de información, pero la responsabilidad final es de cada uno de los municipios, y esto hay que mencionarlo ahora que están ingresando más de 1,900 autoridades municipales, porque consideramos que puede ser uno de sus principales proyectos de inicio de gobierno, ¿no? Creo que es la mejor inversión que pueden realizar en este momento. Hay otra participación, maestro Garduño, Rafa, si lo permiten, del ingeniero Adolfo López. Le estaremos dando el uso de la voz para que comparta la pregunta que había comentado en el chat. Adelante, Adolfo. Nada más ayúdanos. Ahí está, ya tienes sonido. Sí, gracias, muy amable a todos, Agustín, gracias. Maestro Rafa, saludos desde señor Javier Garduño. Tremendo tema, pues, obviamente todo esto me lleva a una pregunta. La primera pregunta es, pues, ¿cuál es la posición? Perdón. Perdón. Mi primera pregunta es, perdón a todos, ¿cuál es la posición del país? Puesto que ahorita en Cámara Baja ya ha sido aprobada y falta la Cámara Alta, y sobre todo, pues la relación que los implanes en el país tendría en los aspectos de la planeación y planificación del territorio, así como también mi segunda pregunta sería, ¿cuál es el tema de, cuál sería el tema de la razón principal por la cual, pues, la generación de datos y metadatos en la población y sus elementos del territorio que son cambiantes y que son dinámicos de manera permanente en este sistema que usted comenta, señor Javier Garduño, y si en el aspecto local nosotros no nos dedicamos a generar todos estos datos y metadatos, ¿cuáles serían las consecuencias? Esas serían mis dos preguntas. Sí, gracias, Adolfo. Comentar, ¿no? Digamos, de manera específica, los implanes los vemos pues como uno de nuestros principales usuarios, ¿no? Y nosotros pues estamos ahora sí que a dar los propios funcionarios de los implanes al sistema, y yo creo que serán de nuestros principales usuarios, tanto los directores de los implanes como los equipos de trabajo, para generar estos instrumentos de planeación que pueden ser programas de desarrollo urbano, de centro de población. Los vemos como, insisto, como nuestros principales usuarios, pero es amplio, digamos, el universo de usuarios que pueden acceder al sistema. Entonces ellos sin duda serán, pues, como se conoce, como nuestros principales clientes, pues, aunque no vamos a cobrar ni mucho menos, pero serán, insisto, los que serán los principales usuarios. Las modificaciones que se han tenido, las últimas de la ley de asentamientos, en donde hay una insistencia mayor en desarrollar y generar estos institutos como un actor institucional fundamental para la planeación. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con la AMIP, que es la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación, en donde hemos también compartido cómo vamos con el SITU, en donde nos han dado su retroalimentación. Entonces hay un diálogo muy, muy fluido con todos los implanes, y sabemos que a futuro tenemos que tener un mayor número de municipios con implica de que ese es un mecanismo para asegurar pues la continuidad en políticas públicas que permita pues finalmente tener esas visiones de largo plazo, que luego con los cambios administrativos cada 3 años pues es más difícil tener cuerpos técnicos que permanezcan, ¿no? Entonces sin duda seguiremos fomentando que haya un mayor número de implanes y que sean nuestros usuarios también del sistema. En cuanto a la actualización de la información, lo que yo diría es, la vemos como en 2 grandes rubros. Nosotros estaremos actualizando nuestro repositorio institucional conforme se vayan dando las actualizaciones, es decir, cada vez que INEGI actualice su marco geoestadístico, nosotros lo actualizaremos en nuestro repositorio institucional, de forma que tengamos siempre la información más actual.
y en segundo lugar, todo lo que implica los servicios web, ¿no? Porque mucha de la información no es de que la tengamos en nuestro repositorio, sino que más bien nos interconectamos a ella. Caso con información que hoy en día ya hay en los registros públicos de la propiedad y los catastros, ¿no? Que muchos de ellos, gracias al subsidio que otorga la SEDATU, se están integrando a una plataforma, que es una plataforma que cambia todos los días, ¿no? El catastro, pues finalmente los actos catastrales y registrales, pues cambian todos los días hay traslado de dominios, todos los días hay ventas, todos los días hay nuevos predios que se abren para el desarrollo. Entonces, esa información, como cambia todos los días, nosotros no la tenemos en nuestro repositorio, pero nosotros nos conectamos a la fuente principal de donde se están dando esos cambios. Entonces, nosotros vamos a acceder a ella de manera directa, ¿no? En tiempo real, gracias a los servicios web que provee también la plataforma. Muchas gracias, Javi. Y un comentario rápido, si me permites tú y Agustín. Esto es como todo al final. Es una palanca de potencia para hacer bien el trabajo que se tiene encomendado como ayuntamientos. Ya está en nuestras autoridades municipales en el uso que hagan a este gran sistema SITU. Digamos, suena un poco general, pero así es. Es decir, antes de la integración del SITU, existen muchas de estas fuentes que estaban dispersas. Como lo dijo Javier Garduño, están integrando SEDATU, haciendo un gran esfuerzo para que esté en un sitio unificado, abierto a todas y a todos, pero ya está en los responsables, que son las autoridades municipales y las responsables en la materia, que utilicen este sistema para mejorar su planeación y sobre todo su actuación. Ahorita una compañera decía que hacía referencia a la clase de ayer donde solo se presentó un caso. La verdad es que no hay un solo caso, hay muchos casos. Hay muchos más casos que no tienen el ordenamiento ecológico, nos queda claro. En las conclusiones que nosotros aquí en su casa en INAFED hicimos, comentamos eso. Lamentablemente ayer solo se habló de Cuetzalan como un buen ejemplo. Hubiéramos querido mucho más buenos ejemplos. Pero regresando ahorita al SITU, este es un gran esfuerzo del Gobierno de México, de SEDATU, para que los ayuntamientos y los actores involucrados, académicos, desarrolladores, urbanistas, los INPLANES como aliados fundamentales, hagan uso de este sistema. Creo que hay que verlo así. Adelante, Agus, por favor, y si les parece, cerremos en 5 minutos, porque tiene una muy apretada agenda, Javi. Claro que sí. Rafa, hay otro comentario y una pregunta, si lo permite el maestro Garduño. Fernando comenta, felicidades por el excelente sistema que se está integrando. Sin duda será de gran ayuda no solo para quienes trabajamos en alguno de los 3 niveles de gobierno, sino que será de gran apoyo también para el sector académico y para el sector privado, en particular a lo que corresponde a los desarrolladores inmobiliarios. Y qué bien que de tener un sistema por cada área de la SEDATU, hoy será un sistema único. Por eso, gracias a la visión del actual secretario Meyer, por fin un técnico encabeza un área que nunca debe de estar ocupada por un político, con todo respeto. Saludos. Y te dice, ¿en qué consiste la evaluación o validación de los datos? Dado que, como vimos ayer, solo un municipio cumple con el ordenamiento territorial idóneo para que no tenga que trabajar doble o de más y no queden espacios, lagunas o faltantes en el sistema. Yo me centraré en esta pregunta, ¿en qué consiste la evaluación y validación de los datos, maestro Gallo? Sí, la evaluación y validación de los datos tiene que ver que nos aseguremos que son datos confiables y que están homologados, es decir, que cuentan con un diccionario de metadatos que nos permite identificar qué es cada una de las variables que tiene una capa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas capas de información que al no tener los metadatos es mucho más difícil que los usuarios puedan decir, es que esta columna que se llama POP2 significa que es la población del corte de edad de 0 a 5 años. Entonces, si tenemos solamente bases de datos y nadie nos explica qué es lo que está adentro de esa base de datos y cómo se generó esa información, pues
digamos que es mucho más difícil utilizarla. Por eso la validación que hacemos es asegurarnos que cumplimos con la norma que publica INEGI, que es la 19113, así como, perdón, con el ISO 19113, que es, digamos, como un estándar de información mediante el cual nos aseguramos que todas las capas cartográficas tienen definido, digamos, que cómo se generó esa información y que nos explique de qué va la misma. Entonces, esa validación tiene que ver con los mecanismos que permiten asegurar su confiabilidad y su utilización adecuada de conformidad a lo que está previsto en las normas técnicas que publica tanto el INEGI como que publica sobre todo el INEGI, perdón. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, reiterando lo que les acabamos de comentar, de que les vamos a contestar cada una de las preguntas. El chat se lo vamos a mandar a Sedatu para que lo puedan contestar. Y le cederemos el uso de la voz a la maestra Adriana Enríquez, perdón, geógrafa Adriana Enríquez, para que nos haga un comentario. Por favor, adelante, Adriana. Muchísimas gracias. Los saludo a todos. Muy buenas tardes. Ya justo cambió el reloj en el momento. Muy buenas tardes a todas, todos. Primero agradecerle al maestro Javier Garduño la exposición y todo esto que nos comentó respecto al CITU. Digo, ya se comentó a lo largo de la sesión, pero sin duda procesos territoriales, ¿no?, que terminan plasmados o materializados en instrumentos y los cuales pues tenemos aquí a los protagonistas que los operan, ¿no?, que es que al final del día es lo que estamos buscando. En esta responsabilidad de operar esto, tenemos un mismo fin, ¿no?, que es trabajar para la gente, ¿no? Somos funcionarios públicos, de eso va nuestra función y desde nuestra trinchera trabajar, ¿no? El CITU, tal cual como lo presentaron, pues es una herramienta muy valiosa, ¿no? Aquí sí también me gustaría invitarles a que en medida de que esta herramienta se ponga a disposición, pues hagan uso de ella, ¿no? O sea, herramientas como estas tienen ese objetivo, servir para la toma de decisiones, ¿no? Se habló a lo largo de la sesión. Información hay mucha, datos hay muchos, pero darles el uso, esa es la intención, ¿no? ¿Y quién le puede dar el uso? Pues el que lo consulta. Y en este caso, pues esas personas serían ustedes. Y también pensar que este tipo de herramientas y de plataformas son vivas, ¿no? Aquí en esta corresponsabilidad, Sedatu, como un gran esfuerzo, está desarrollando esta plataforma, cosa que es eso, ¿no? O sea, que ahora que existe una plataforma también pueda tener esta retroalimentación por parte de los municipios, de los estados, de instancias. Vamos, aquí cualquier esfuerzo suma, no hay esfuerzo pequeño. Entonces hay información que está por muchos otros lados y que lo único que faltaba es una plataforma como esta para que se pueda integrar y presentar de manera amigable. Entonces, para el tren, ¿no?, tal cual, nosotros desde ordenamiento territorial, que es el ámbito que me toca, y también aquí aprovecho para extenderles un saludo por parte de la maestra Karina Arbizu, la directora de Desarrollo Urbano de Tren Maya, ella está de comisión y no pudo asistir en esta sesión. Ella conoce muy bien, ¿no?, el tema del CITU, es algo que reconoce el valor agregado que tienen estas herramientas, y así también desde Tren Maya, ¿no?, desde donde nos toca, pues lo hacemos. Nosotros somos muy fan, por ponerlo así, del uso de los sistemas de información geográfica. Todas las acciones que desarrollamos pues tienen este criterio, ¿no? Los análisis multicriterio, nos apoyamos de sistemas, entonces por supuesto que celebramos un esfuerzo como este, y en medida que nosotros tengamos insumos o desde donde podamos apoyar, sin duda seremos unos usuarios muy activos de esta plataforma. Y también, ¿no?, en medida de que tengamos insumos, podamos compartir para que ahí exista información, ¿no? Al final del día, nuestro objetivo pues son todos los municipios de la península, pero Sedatu tiene todo este reto, ¿no?, de todo el país. Y bueno, desde donde nos toque, ahí les apoyaremos muchísimo. Pues yo no me extiendo más. De nuevo agradecerle también al equipo de INAFED
que nos ha extendido todo el apoyo, al equipo también de ONU Habitat, ¿no? Que todo este curso y estas masterclass pues eran en este marco de esta asistencia técnica que nos brinda ONU Habitat. Y pues nada, que tengan una excelente tarde y los invitamos a la siguiente masterclass, que será el día 14 de octubre. La impartirá la maestra Karina Arbizu y estaremos comentando a profundidad el tema de comunidades sustentables, ¿no? Antes se le denominaba polos de desarrollo, ahora traemos todo este tema de comunidades sustentables y ya digamos que sería específico de la temática del tren. Tengan una excelente tarde y de nuevo muchísimas gracias por regalarnos su tiempo. Muchas gracias, Adriana, a la maestra Adriana Enríquez y por tu gran trabajo. Y le pediría al maestro Javier Garduño un último comentario, Javi, para cerrar la sesión. Gracias a todas y a todos. Una tercera gran clase magistral. Adelante, Javi, por favor. Muchas gracias, Rafa. Nada más para cerrar, comentarles que el sistema todavía no está disponible. Estará disponible a finales de año. Ya haremos un gran anuncio y esperemos que también nos apoye el INAFED con una presentación en donde ya digamos, aquí está el sistema, aquí pueden acceder. Estamos en la última fase, las pruebas para la funcionalidad del sistema, pero creemos que estamos ya a nada de publicarlo, así que nos complace mucho que podamos hacer esa difusión. Estamos calentando motores para que ya que arranquemos con el Situ en línea, podamos trabajar de la mano con todas y todos ustedes para que ese sistema sea una herramienta fundamental para la planeación territorial. Así que yo quedo a la entera disposición. En la SEDATU siempre estamos muy contentos de generar estos diálogos y les agradecemos sobre todo a Fonatur y al gran equipo del INAFED, aquí con nuestro maestro Rafa Cortés, con quien hemos llevado este mensaje a cada vez más número de municipios. Así que continuaremos con este diálogo junto con INAFED y Fonatur. Así que sigan y que pasen una excelente tarde. Ha sido un placer y mucha salud para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias al maestro Javier Garduño, titular de Planeación y Relaciones Institucionales Internacionales de SEDATU, la maestra Adriana Enríquez de Fonatur, a todas y todos ustedes participantes en este curso y compañeras de otras regiones, estados y municipios del país. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias.